Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien y con muchísima energía para lo que os traigo hoy. Como habréis visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, un tema que involucra a dos de sus figuras más queridas y admiradas, Demet Özdemir y Can Yaman. Vamos a hablar de ese presunto secreto, ese rumor que ha estado circulando como la pólvora y que, según muchos, devastó a Demet por completo. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles y a analizar lo que se dice, me gustaría pediros, como siempre, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, las series turcas y, por supuesto, todos los chismes y secretos que os encantan. Venga, que no os cuesta nada y me ayudáis un montón. Bueno, sin más dilación, vamos a meternos de lleno en el tema. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se juntan evocan recuerdos de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos con su romance ficticio. Tanto es así que inevitablemente surgieron rumores de que su relación iba más allá de lo profesional. La verdad es que durante la emisión de la serie, ambos actores se mostraban muy cercanos, compartiendo momentos divertidos y miradas cómplices tanto dentro como fuera del set de grabación. Los fans estaban enloquecidos y alimentaban la esperanza de que su amor en la ficción se convirtiera en realidad. Los medios de comunicación también se sumaron a la especulación, publicando artículos y fotos que parecían confirmar la existencia de una relación sentimental. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron ni desmintieron estos rumores. Mantuvieron un silencio ambiguo que en realidad avivaba aún más las llamas de la expectación. Se dejaban querer, por así decirlo, disfrutando de la atención mediática y del cariño del público. Y es que, seamos sinceros, una relación entre los protagonistas de una serie de éxito siempre es un buen ingrediente para mantener el interés de la audiencia. La maquinaria del marketing, consciente de este fenómeno, seguramente alimentó esa ambigüedad, sabiendo que cada suspiro, cada mirada y cada gesto captado por los paparazzi se traduciría en más titulares, más visualizaciones y, en última instancia, más éxito para la serie. Pero, ¿qué pasó después de Erkenci Kuş? La serie llegó a su fin y, con ella, la imagen de Demet y Can como la pareja perfecta. Cada uno tomó caminos separados y comenzaron a surgir otros proyectos profesionales. Can Yaman se marchó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare y Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas. Este distanciamiento geográfico y profesional fue el primer indicio de que la burbuja del romance Erkenci Kuş se había pinchado. Los fans aferrados a la esperanza intentaban encontrar señales de conexión, pero la realidad era que ambos artistas estaban enfocados en construir sus propias carreras, independientemente el uno del otro. Y aquí es donde empieza a tomar forma el supuesto secreto que, según se dice, devastó a Demet. Los rumores apuntan a que, durante el rodaje de Erkenci Kuş, Demet estaba profundamente enamorada de Can. Creyó en la posibilidad de una relación real y se ilusionó con la idea de construir un futuro junto a él. Sin embargo, parece ser que Can no sentía lo mismo. Este punto es crucial. El sentimiento no correspondido es una experiencia universal, pero cuando ocurre en el ojo público, la herida se hace aún más profunda. La exposición mediática amplifica la vulnerabilidad y convierte un asunto personal en un tema de debate y especulación. Algunas fuentes afirman que Can Yaman, aunque disfrutaba de la química y la complicidad con Demet, nunca tuvo la intención de formalizar una relación seria con ella. Se dice que veía su romance como algo pasajero, como una estrategia para impulsar la popularidad de la serie y beneficiarse mutuamente a nivel profesional. Esta actitud, al parecer, fue un duro golpe para Demet, que se sintió utilizada y engañada. Imaginemos por un momento la perspectiva de Demet. Rodeada de un ambiente romántico con la presión de los fans y los medios, es comprensible que se dejara llevar por la ilusión. Descubrir que sus sentimientos no eran correspondidos, y peor aún, que su vulnerabilidad había sido utilizada, debió ser devastador. Otras versiones de la historia sugieren que Can Yaman, en realidad, sí sentía algo por Demet, pero que no estaba preparado para comprometerse en una relación seria. Su juventud, su ambición profesional y su deseo de explorar otras oportunidades le impedían establecerse sentimentalmente. Esta indecisión, según estas fuentes, fue lo que causó el dolor de Demet,
que se sintió rechazada y abandonada. Esta interpretación plantea un escenario más complejo. Quizás Khan no fue un villano calculador, sino simplemente un joven atrapado entre sus sentimientos y sus aspiraciones. La incapacidad de comprometerse, ya sea por miedo, inmadurez o ambición, puede causar tanto dolor como la manipulación consciente. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman se enfrió considerablemente después del final de Erkencikus. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de hablar el uno del otro en entrevistas y, en general, evitaron cualquier contacto público. Esta distancia, sumada a los rumores sobre el supuesto secreto, alimentó la creencia de que algo había salido mal entre ellos. En la era de las redes sociales, dejar de seguir a alguien es una declaración pública de intenciones. La ausencia de interacciones, likes o comentarios se interpreta como un mensaje claro de distanciamiento. El silencio entre Demet y Can, tanto en el mundo virtual como en el real, fue una confirmación tácita de que la relación había terminado y que las cosas no habían terminado bien. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Can Yaman. Él siempre ha sido una figura controvertida, con un estilo directo y sin pelos en la lengua. Sus declaraciones a veces polémicas y su actitud desafiante han generado tanto admiración como críticas. Se dice que esta personalidad arrolladora, unida a su éxito y a su atractivo físico, le hacían difícil mantener relaciones estables y duraderas. La imagen pública de Can Yaman, con su carisma innegable y su rebeldía controlada, siempre ha sido un factor determinante en su éxito. Sin embargo, esta misma imagen, que lo catapultó a la fama, también pudo haber contribuido a la inestabilidad en sus relaciones personales. La presión de mantener una imagen perfecta, la constante atención mediática y la dificultad para separar la vida pública de la privada son desafíos que enfrentan las celebridades y que pueden afectar su capacidad para construir relaciones significativas. Por su parte, Demet Özdemir siempre ha sido vista como una persona más sensible y emocional. Su talento como actriz le permite transmitir una amplia gama de sentimientos y emociones, lo que la convierte en una figura muy querida por el público. Esta sensibilidad, sin embargo, también la hace más vulnerable a las decepciones amorosas. La empatía y la capacidad de conectar con las emociones del público son cualidades esenciales para un actor. Sin embargo, esta misma sensibilidad puede hacer que la persona sea más vulnerable a las decepciones y al dolor emocional. La vida pública exige una coraza, pero a la vez, el éxito profesional depende de la capacidad de mostrar vulnerabilidad. Encontrar el equilibrio entre la protección personal y la exposición emocional es un desafío constante para los artistas. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden complicar las relaciones personales. La presión mediática, las expectativas del público y las propias ambiciones profesionales pueden interponerse en el camino del amor verdadero. La industria del entretenimiento crea una burbuja de ilusión, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina. En este contexto es difícil distinguir entre el amor genuino y la estrategia de marketing, entre la conexión real y la química en pantalla. La presión de mantener una imagen pública, la competencia constante y la dificultad para confiar en las intenciones de los demás son obstáculos que dificultan la construcción de relaciones sólidas y duraderas. Ahora bien, es importante recalcar que todo lo que hemos contado hasta ahora son rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que el supuesto secreto que devastó a Demet Özdemir sea cierto. Es posible que la realidad sea mucho más simple y que simplemente, la relación entre ambos actores no funcionó por razones personales. La vida, incluso para las celebridades, es una mezcla de alegrías y decepciones, de encuentros y despedidas. A veces las relaciones simplemente no funcionan, sin que haya un culpable o un secreto oscuro detrás. La química en pantalla no siempre se traduce en compatibilidad en la vida real, y las expectativas del público no siempre coinciden con los deseos y las necesidades de las personas involucradas. También es importante recordar que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han logrado grandes éxitos en sus respectivas carreras. Demet Özdemir se casó recientemente y parece estar muy feliz con su esposo. Can Yaman continúa cosechando éxitos en Italia y en otros países. Este es un recordatorio de que la vida continúa, incluso después de una decepción amorosa. La capacidad de seguir adelante, de aprender de las experiencias y de construir un futuro feliz, es una señal de fortaleza y resiliencia. Demet y Can han demostrado que, a pesar de los rumores y las especulaciones, han sabido superar los obstáculos y encontrar la felicidad en sus propios caminos.
Por lo tanto, no debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Debemos respetar la privacidad de ambos actores y permitirles vivir sus vidas sin ser juzgados constantemente por sus decisiones personales. El juicio público, especialmente en la era de las redes sociales, puede ser implacable. Cada comentario, cada crítica y cada especulación contribuyen a crear una narrativa que puede afectar la vida personal y profesional de los individuos. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y la misma privacidad que cualquier otra persona. Y ya para terminar, quiero hacer una pequeña reflexión sobre el impacto que tienen las series de televisión en nuestras vidas. A menudo nos dejamos llevar por la magia de la ficción y nos olvidamos de que los actores son personas reales con sentimientos y emociones. Es importante separar la realidad de la fantasía y no crear expectativas irreales sobre las relaciones amorosas. Las series de televisión nos ofrecen una ventana a mundos imaginarios, donde el amor es idealizado y los finales son siempre felices. Es fácil dejarse llevar por esta ilusión y proyectar nuestras propias fantasías en los actores que interpretan estos roles. Sin embargo, es fundamental recordar que la realidad es mucho más compleja y que las relaciones amorosas requieren trabajo, compromiso y comunicación. En resumen, hemos explorado los rumores sobre el supuesto secreto que devastó a Demet Özdemir después del final de Erkenci y su relación con Can Yaman. Hemos analizado las diferentes versiones de la historia y hemos reflexionado sobre el impacto de la fama en las relaciones personales. Es crucial recordar que estos son solo rumores y que la realidad podría ser muy diferente. Lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores y permitirles vivir sus vidas felices. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la vida no siempre sigue el guión que esperamos, y que la felicidad se encuentra en el camino, no en el destino. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle un like y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis vosotros de todo este asunto? ¿Creéis que hubo algo más entre Demet y Can? ¿O simplemente fue una relación profesional? Me encantaría leer vuestras opiniones. Recordad, vuestras opiniones son valiosas y contribuyen a enriquecer el debate. Y recordad, si os ha gustado este vídeo, dadle like, compartid, y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto. Un beso enorme.